Análisis FODA. Diagnóstico de la situación actual del sistema sanitario costarricense, considerando el impacto del COVID-19 en Costa Rica. El Sistema Nacional de Salud incluye la totalidad de los elementos o componentes del sistema social que se relacionan en forma directa o indirecta con la salud de la población. Por acá podemos observar los integrantes. Para poder responder las fortalezas actuales del Sistema Nacional, debemos preguntarnos qué hacemos e hicimos bien en la actual pandemia, cuáles son los diferenciadores claves que tenemos en nuestro sistema de salud y cuáles son los principales recursos que se tienen. A nivel de la caja, hubo un gran servicio integral al alcance de todos. El primer nivel de atención de la caja ha sido la piedra angular en la respuesta frente a la pandemia COVID-19. Ha sido clave en las tareas de diagnóstico, atención y seguimiento para el control del contagio. También estuvo relacionado con subsistemas logísticos y administrativos efectivos, como la expansión de camas exclusivas para pacientes COVID-19. Fueron innovadores ya que la caja permitió que ningún paciente se quedara sin su cama UCI y tuvo gran capacidad adaptativa para la ampliación de la capacidad de laboratorios en el diagnóstico molecular. A nivel del Ministerio de Salud podemos destacar sus grandes alianzas a nivel de COVAX Facility, en el cual pudimos lograr acelerar el acceso a las vacunas y una gran logística de proceso de vacunación trabajando por grupos priorizados. Costa Rica hace una reserva económica de 7.200 millones para la compra de vacunas contra el COVID-19. El Instituto Nacional de Seguros, a través de un apoyo social institucional, traslada 1.000 millones de la Comisión Nacional de Emergencias para impulsar la compra de nuevas vacunas. Y además, el AIA, principalmente en circunstancias en las que el agua es indispensable para asegurar las medidas de higiene necesarias para reducir el contagio, genera con POSA 67 acueductos comunales en la zona norte del país. A nivel de universidades e institutos privados podemos destacar la Ley General de Salud, en la cual podrán hacer utilización de camas UCI en el sector privado para poder ampliar la capacidad de internamiento. Y también se ampliaron centros de vacunación a nivel de universidades, tanto públicas como privadas, a través del sistema de la caja. A nivel de municipalidades, podemos destacar la guía para la continuidad del servicio en las municipalidades, con el fin que permite garantizar las medidas de higiene y seguridad necesarias para la apertura y operación de los servicios que prestan. Y a nivel de comunidades, hubo gran apoyo comunitario. Podemos destacar en Alajuela, donde se establecen zonas de parqueo seguras como pick-up, en las que los habitantes del cantón hacen sus compras y los comercios llevan sus pedidos hacia los vehículos para evitar aglomeraciones. Como primera oportunidad, se encuentra el superar las consultas administrativas presenciales, que no aportan valor dentro de la atención directa a las personas, para disponer de tiempo y hacer más prevención basada en la evidencia, explotando de este modo la virtualidad. También se abre la posibilidad muy importante para el fomento del autocuidado y el automanejo de la enfermedad y de la salud, dado que las personas han demostrado capacidad para empoderarse y ser parte de las estrategias para afrontar temas como por ejemplo la pandemia. Por otro lado, se encuentra la aceptación e implementación de los recursos telemáticos, que generan la oportunidad de establecer comunicación proactiva entre los profesionales y los usuarios. De este modo, se puede incidir en las medidas de promoción y prevención con la población en general. Además, el desarrollo tecnológico y el avance en los registros de las historias clínicas permitirá un monitoreo de los estilos de vida y de los parámetros de salud de las personas, tanto en sus domicilios como en el entorno social, favoreciendo intervenciones selectivas y más dirigidas a prevenir enfermedades. A nivel comunitario, se ha favorecido un claro compromiso de los ciudadanos con la corresponsabilidad y la importancia del empoderamiento en el control de la enfermedad, junto con la percepción del sistema sanitario, considerando que este era el único responsable de estos procesos, lo que representa una oportunidad para que las personas se involucren y cambien su percepción en la salud, entendiendo que sin sus aportes el sistema de salud no puede resolver por sí solo este tipo de situaciones. Debilidades. Déficit de recursos humanos, financieros y tecnológicos, alineados con prioridades de salud pública. La necesidad de contar con recursos adicionales para atender la crisis sanitaria generada por la pandemia se tradujo, entre otras cosas, en la reorganización de los servicios de salud. Es así como, frente a la saturación de los servicios de salud y de la atención en general ante la llegada de la pandemia, quedó en evidencia que no se cuenta con los equipos sanitarios suficientes y necesarios para la prestación de servicios. Por ejemplo, algunos productos como las mascarillas, los respiradores, ventiladores mecánicos, camas hospitalarias se reportaron como escasos. Existe un déficit en la capacidad de atención hospitalaria que se refleja en las largas listas de espera. Hay una demanda de profesionales sanitarios. Es necesaria la formación, contratación y retención de personal y equipos de salud interprofesionales para apoyar la prestación de servicios integrales. Debilidad en la gestión y coordinación de servicios y políticas públicas. Barreras de acceso a servicios esenciales como educación, agua potable, atención médica y ayuda alimentaria, entre otros, se resaltaron aún más durante la crisis sanitaria. Brecha digital.
La debilidad en los sistemas de información repercute en la efectividad de las acciones de política pública. Medidas sanitarias como la cuarentena dejaron en evidencia que las tecnologías no han sido un eje estratégico ampliamente desarrollado. La crisis sanitaria mostró que en esta época para el país la gestión digital es una necesidad de la administración pública. El cierre de la brecha digital debe también ser una prioridad en el contexto de la salud pública y los determinantes sociales de la salud. Debilidad en los sistemas de protección social y fragmentación institucional en el sistema de salud. Medidas estrictas que resultaron en desempleo e informalidad. Problemas de coordinación sectorial e intersectorial, donde existe aún falta de articulación para, por ejemplo, el acceso a la información en tiempo real. Vigilancia sanitaria y análisis de determinantes de la salud. La pobreza y la desigualdad. La inversión en salud y educación, el estancamiento económico y el creciente endeudamiento público son ejemplos de debilidades de nuestro sistema. Dificultad experimentada para ampliar la cobertura de vacunación se ha relacionado con la falta de disponibilidad de vacunas, además de la capacidad instalada limitada para realizar una adecuada vigilancia epidemiológica. En cuanto a las amenazas, vamos a analizarlas a partir de las 5 fuerzas externas que intervienen en el sistema de salud. Iniciamos analizando las fuerzas políticas, gubernamentales y legales, ya que fue aquí donde la planificación estratégica realizada por los gobiernos sopesó en la toma de decisiones. Por ejemplo, el primer cierre de una ciudad ocurrió hasta el 23 de enero de 2020 en Wuhan, China, con el fin de evitar la propagación del coronavirus, es decir, 46 días después de la detección del primer caso, en una ciudad con una población de 11 millones de personas. La afectación hacia otros países llevó a la toma de decisiones restrictivas paulatinas a nivel mundial, donde en Costa Rica, tras un primer caso confirmado el 6 de marzo de 2020, fue el 16 de marzo que se tomaron las primeras medidas de aislamiento social y se realizaron la promulgación del decreto ejecutivo que declaró estado de emergencia nacional por la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad de COVID-19. De esta manera, se determinaron amenazas que debían ser abordadas, tales como la declaratoria oficial de la pandemia por la OMS, incapacidad de controlar la pandemia por las potestades ordinarias de la administración pública en el país, lo que dio paso a la declaratoria de la emergencia nacional, falta de articulación de la institucionalidad costarricense, así como posibles afectaciones socioeconómicas de la población nacional, como algunas de las principales. Respecto a las fuerzas económicas, hay variables en los mercados internacionales que deben contemplar las instituciones y las empresas, donde destacan la disponibilidad de créditos, nivel de ingreso, propensión de personas a gastar, tasas de interés, de inflación, entre otros, todos afectados por la pandemia. Para el caso de Costa Rica, entre mayo y agosto de 2020 se confirmó que un 94% de las empresas tuvo una afectación por el COVID, donde destaca como principal consecuencia la reducción de los ingresos. Algunas otras son la reducción de las ventas, la disminución de la jornada laboral, disminución de planillas, cierres temporales, aumentos de gastos de operación o implementación de teletrabajo. Destacamos además como parte de los determinantes sociales de la salud las palabras del informe realizado por el Grupo Financiero del Mercado de Valores, quienes indican que es importante resaltar que las medidas de salud tienen una mayor efectividad para mitigar el impacto del coronavirus y ninguna acción económica tendrá el efecto deseado si una población enferma no consume ni produce. En cuanto a las fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, destacamos el impacto que tuvo en la pandemia en las ya crecientes desigualdades, donde, de acuerdo con la UNICEF, se acrecentaron problemas como el aumento de la pobreza infantil, el desempleo juvenil, la exclusión educativa, discriminación, distintas formas de violencia y repercusiones en la salud mental, situaciones a las que se suman los impactantes efectos del cambio climático. Además, la amenaza del apagón educativo ha generado rezagas y problemas estructurales no resueltos en los aprendizajes, con un impacto sobre la exclusión educativa y el desarrollo social y económico del país. Hay datos lamentables como un 12% más en las denuncias en esta población con respecto a 2019 según el PANI, aumentos en casos de negligencia por educación y salud, explotación sexual y comercial, abuso sexual e ideación suicida. Entre estas fuerzas destacamos también la actitud de la población hacia la pandemia, donde al inicio y conforme se anunciaban las medidas era más sencillo contar con el apoyo y cumplimiento de las mismas, pero conforme han disminuido los casos y el tiempo ha transcurrido, para algunas personas se siente como que ya pasó, lo que ha conllevado a una relajación y falta de apego a los protocolos, lo cual puede ser una amenaza en el corto y mediano plazo aún hoy, donde se están dando nuevos brotes en otras partes del mundo. Finalizamos con las fuerzas tecnológicas y competitivas. En cuanto a las primeras, hubo amenazas asociadas a las brechas digitales en todos los sectores, destacando la educación o el acceso a los servicios de teleconsulta. El acceso digital y la migración de empresas y actividades sociales a través de plataformas virtuales ha representado amenazas asociadas a conectividad, acceso a Internet en todas las regiones, en donde nuevamente la desigualdad tiene una afectación importante. A su vez, en temas asociados a la salud, hubo una necesidad de nuevos equipos que pueden ir desde mascarillas hasta ventiladores, pruebas de detección de COVID, capacitaciones o la misma obtención de vacunas. Respecto a las fuerzas competitivas, muchísimas empresas y servicios gubernamentales tuvieron que adaptarse a los cambios que implicaba la virtualidad en los servicios que se brindan o la obtención de insumos. Y finalizamos destacando el hecho de que en tiempos de crisis a nivel intersectorial se mostró una competitividad dispuesta a colaborar para poder superar las amenazas producto de la situación de emergencia en el país. Muchas gracias.